¿Cuáles son los seres más molestos del verano? No, no los familiares que está usted pensando. No, los insectos, seguramente sí, los insectos. Los miramos a veces con un poquito de inquina, ¿no? Uno cuando pisa una cucaracha o ve una araña dice, ¿para qué tiene que existir este bicho? Bueno, pues son importantísimos y hay un motivo grande de preocupación por su desaparición paulatina en las últimas décadas. Los insectos son como 17 veces la cantidad de personas que hay en el mundo. Hay miles y miles de distintas especies de insectos, pero tienen al menos 3 papeles enormemente importantes en la naturaleza. Primero, son alimento de animales, sobre todo de pájaros y de otros insectos mayores. En segundo lugar, son polinizadores de muchas de las flores y en tercer lugar, reciclan muchos nutrientes, sobre todo, por ejemplo, los cadáveres, ¿no? Que se los comen y los reciclan para volver a entrar en la cadena trófica. De hecho, sin insectos no podríamos vivir, la vida en la Tierra sería imposible. Y la realidad es que están desapareciendo. Los informes son todavía relativamente parciales, se han hecho en algunos países, se han hecho con algunas especies, pero son unánimes, es decir, cada vez hay menos, la disminución de la masa global se está cifrando en un 2% anual, aproximadamente, la cantidad masa de insectos que hay, y eso llevaría a su desaparición en 100 años. Obviamente, suponemos que se solucionará el problema antes, pero sí que lo es. ¿A qué se debe? Fundamentalmente pues a la agricultura intensiva y el uso de pesticidas e insecticidas que están siendo excesivamente eficaces, probablemente, ¿no? Las historias de los insecticidas los contaremos en otro vídeo porque químicamente hablando ha sido una historia apasionante, pero las últimas generaciones de insecticidas basados en estructuras parecidas a la nicotina, entre ellas, si fijamos en las plantas de tabaco, una planta de tabaco son tremendamente limpias porque repelen a los insectos, la nicotina repele a los insectos y a los pájaros, y se han basado en eso para hacer insecticidas de última generación. Lo que ocurre es que son tan eficaces y además tienen una persistencia en el medio ambiente que realmente pues, está provocando estos otros problemas. ¿Quiénes sufren más entre los insectos? Pues desgraciadamente quizá los más bellos, las mariposas, las polillas han desaparecido casi en un 58% en el Reino Unido y también se ha observado en Estados Unidos la desaparición de grandes poblaciones de la mariposa monarca, una de las más famosas y más bellas que hace, como sabemos, un viaje, o sea, una migración a lo largo del año de muchísimos kilómetros. También ha habido informes de desaparición de colmenas de abejas de hasta también el 60% desde los años 30 hasta ahora en Estados Unidos. Lo segundo grupo de insectos que sufre más son los del suelo, porque todos estos pesticidas acaban en el suelo y persisten en ellos. Gusanos, lombrices y demás que también en estudios hechos en Australia han desaparecido enormemente. Es posible que los datos que se están dando sean un poco exagerados en el sentido de que los estudios han hecho en países occidentales donde el uso de la agricultura intensiva es mayor y se utilizan más pesticidas, etcétera, y no sabemos nada de lo que está pasando, por ejemplo, en África o en Sudamérica, donde posiblemente estén más conservados. Pero desde luego algo hay que hacer y hay que pensar en soluciones distintas. A mí se me ocurre que para empezar podemos empezar a mirar a los insectos con un poquito más de simpatía. En vez de estar siempre pensando en cucarachas, arañas, tábanos y demás, pues podemos pensar en mariposas, podemos pensar en polillas, podemos pensar en gusanos de colores, podemos pensar en escarabajos. Hay 350.000 especies distintas de escarabajos. Son la inmensa mayoría de ellos completamente inocuos, se pueden coger con la mano perfectamente, a veces tienen colores verdes brillantes, verdaderamente preciosos, y también recomendar alguna lectura, ya que estamos en verano, como los libros de Gerald Darrell, ¿no? Mi familia y otros animales, bichos y demás parientes, que son muy veraniegos y que dan una visión sobre los insectos muy diferente a la que estamos acostumbrados. En cualquier caso, otro problema que nos preocupa un poco más, otro problema a añadir a tantas preocupaciones que nos están lanzando en el momento actual de la historia, pero que también para él seguramente la ciencia tendrá soluciones. Y como siempre, gracias por seguirnos, por ver estos vídeos y por poner sus comentarios debajo.